Entonces, esa es la situación, para que se vayan familiarizando en ese tema, ¿no? Entonces, el tema de hoy es examen físico general. Vamos a hacer un pequeño repaso. Son las diapositivas, creo que les han mandado a ustedes, solo que le hemos adaptado algunas cosas que faltaban, hemos quitado algunas cosas y hemos sumado algunas otras cosas más para que sea más entendible, porque muchas veces no nos entendemos con pura letra, ¿no? Como mayormente son las diapositivas, sino requerimos de algunas imágenes y de alguna explicación extra, ¿ya? Entonces, es en base a esas diapositivas, para que no se pierdan, porque me imagino que ya deben haber visto, hemos hecho las nuevas diapositivas para explicar un poquito este tema, ¿ya? Entonces, para empezar, el examen físico general, bueno, primero el índice o tabla de contenidos, es el primer tema, es el examen físico general, ¿no? Que concierne lo siguiente, que vamos a puntualizar en la siguiente diapositiva: semiología de cabeza, semiología de cara, y por último la bibliografía o fuentes de información. A ver, entonces, según si ya ustedes han realizado las clases de historia clínica, ¿no? En la historia clínica, en lo que es ya examen físico, tenemos dos ítems o dos situaciones grandes, ¿no? El examen físico general y el examen físico ya regional, ¿no? Que es por aparatos y sistemas, ¿no? Entonces, el examen físico general, pues, concierne como una impresión o una evaluación del estado del paciente previo ya a un examen físico, pues como ya mencionamos, topográfico por aparatos y sistemas, como ya se detalla, ¿no? Entonces, esta es una evaluación que se tiene en una primera instancia en un paciente, y muchas veces nosotros nos apoyamos pues de dos cosas fundamentales. Uno, que es la inspección, es decir, de cómo observamos al paciente, cómo lo observamos, y más o menos nos vamos dando una idea de más o menos cómo se encuentra ese paciente a nivel de su estado general, ¿no? Como el mismo nombre indica acá. Entonces, en conclusión, el examen físico general es la evaluación de un paciente en una primera instancia, en donde nosotros nos apoyamos primordialmente de la inspección de este paciente y de algunos dispositivos básicos que podemos tener, de repente nuestro tensiómetro, nuestro termómetro, nuestro pulsioxímetro, ¿no? Y de repente nuestros dedos como ayuda en algunos casos para lo que es el pulso, ¿no? Y nuestro estetoscopio, ¿no? Entonces, con algunas cosas básicas, nosotros, apoyados a nuestra inspección, podemos tener un alcance de cómo está este paciente de forma general, ¿correcto? Entonces, de forma general, nosotros podemos describimos, como lo mencionan los libros, la literatura, describimos 5 o 6 estancias, ¿no? Se describe el estado de conciencia, la actitud que tiene el paciente, la facies, el hábito, el decúbito, en qué decúbito se encuentra, y el estado de hidratación y nutrición. Muchas veces ustedes han escuchado o han visto historias clínicas que cuando empiezas a detallar una historia clínica, han visto ustedes el AREN, el AREG y el AREST. Esto se refiere pues al aparente regular estado general, al aparente regular estado de nutrición, al aparente regular estado de hidratación, ¿no? Entonces, ese AREN, AREG o AMEG o AMEN, AMEG, como ustedes quieran detallarlo, ya sea en bueno o mal estado o regular estado, se describe aquí, en el examen físico general, como primera impresión del paciente, ¿no? Entonces, estos ítems tienen que ir en todo relato como apreciación general del paciente, ¿no? El estado de conciencia, la actitud, las facies, el decúbito, el estado de hidratación y nutrición. Entonces, eso, al observar mi paciente, voy a más o menos nuevamente detallar cómo se encuentra este paciente de forma general, ¿ya? Y muchas veces también se consignan situaciones especiales, como quiénes, como el uso de sondas. De repente yo puedo decir, mi paciente se encuentra en decúbito dorsal pasivo o activo, como después lo vamos a describir. Se encuentra en decúbito dorsal pasivo,
en aparente regular estado de nutrición, en aparente regular estado de hidratación, etcétera, etcétera, ¿no? De repente con una fase caquética, ¿no? Entonces ya vas tomando, ya se va engranando punto por punto y me va diciendo cómo se encuentra mi paciente, ¿no? Y también debo describir algunas situaciones puntuales, ¿no? Como por ejemplo, mi paciente se encuentra con sonda nasogástrica, por ejemplo, o de repente con sonda Foley. Entonces, esas situaciones las tengo que describir aquí en mi apreciación general. O de repente con algún acceso vascular, puedo decir, se encuentra con sonda nasogástrica, también con vía periférica en brazo izquierdo, o de repente con acceso venoso central en acceso subclavio derecho. Ejemplos, ¿no? También catéteres y oxigenoterapia, ¿no? Y oxigenoterapia. De repente se encuentra con un catéter de nefrostomía, un catéter de yeyunostomía, etcétera, ¿no? Y oxigenoterapia, describir también de repente mi paciente se encuentra con oxígeno, portador de oxígeno, con suministro de oxígeno, con cánula binasal o de repente con bolsa de reservorio o máscara Venturi, ¿no? Entonces, yo describiendo esto, ya más o menos tengo una impresión de cómo está mi paciente. Un ejemplo puntual. Puedo encontrar un paciente. El paciente se encuentra, vamos punto por punto, el paciente se encuentra despierto, orientado, ¿no? Se encuentra en decúbito, de repente dorsal, pasivo, ¿no? En aparente regular estado de hidratación, en aparente mal estado de nutrición y con una fasis caquética. Se dan cuenta que solamente al describir eso en mi relato de mi historia clínica, yo ya tengo un alcance muy objetivo de cómo ese paciente ya más o menos se encuentra, ¿no? Y puedo agregar, de repente mi paciente se encuentra con sonda nasogástrica, con un acceso venoso, acceso central, venoso central en yugular derecha, por ejemplo, y con oxígeno con cánula binasal a 2 litros por minuto. Entonces, eso me describe que mi paciente, pues, está en un estado pues, importante de enfermedad, el cual lo tiene en esa condición. Entonces, yo ya más o menos, si tú me lo cuentas así, yo más o menos ya sé cómo está ese paciente de forma general. ¿Y qué es lo que pueda tener, ¿no? Tú me dices fasis caquética, con sonda nasogástrica, con acceso venoso central, con un decúbito activo, entonces yo ya puedo decir que ese paciente pues, puede estar de repente es secundario a esa fasis caquética a un cáncer o de repente a una enfermedad pues degenerativa que lo tiene condicionado a la postración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con solamente este relato y puntualizando estos puntos que están de azul acá, yo puedo brindar mucha información de cómo se encuentra mi paciente, ¿correcto? Entonces, estos ítems de acá no se olviden. Esos ítems ustedes lo vamos ahorita a describir para que no se olviden y sepan describir a un paciente dentro de mi apreciación general. Y no se olviden de las situaciones especiales también de describirlas, por favor. ¿Ya? Entonces, listo. Primero, entonces vamos punto por punto. El estado de conciencia. Ustedes ya sabrán, chicos, de repente en Fisiopato han tenido pues sus seminarios de lo que es ACV y esas cosas. Y ustedes saben que el estado de conciencia, muchas veces lo relacionamos con el estado de alerta que tenemos todas las personas o todos los individuos. El estado de alerta instantánea y global frente al medio que nos rodea. Muchas veces el estado de conciencia lo describimos como esa situación de alerta que nos permite a nosotros, pues, describir cómo nos encontramos interiormente y cómo describir cómo el medio se comporta hacia nosotros. Entonces, ese estado de alerta muchas veces, pues, se lo conoce, o sea, muchas veces se lo llama como lucidez, ¿no? Como lucidez. Esa lucidez en describir todo lo que sucede en mi medio ambiente y en lo que sucede en mi persona, es decir, engloba el fenómeno persona-medio ambiente, ¿ya? Entonces, muchas veces lo definen así al estado de conciencia, o a la conciencia, ¿no? A la situación de alerta instantánea, global y frente al medio que nos rodea, al que nos rodea. Y este estado de conciencia
este estado de conciencia está muy relacionado con la integridad entre el nivel y el contenido de conciencia. Después vamos a describir qué significa nivel de conciencia y contenido de conciencia. Por eso muchas veces de repente en historias clínicas, creo que lo mencionamos alguna vez en un caso clínico que tuvimos con ustedes, siempre describir qué es lo que está alterado a nivel de conciencia del paciente. O está alterado el nivel de conciencia o el contenido de conciencia. Son dos cosas distintas, ¿correcto? En la siguiente diapositiva lo vamos a mencionar. A partir de los estudios de Muruzzi y Mabor, se sabe que el nivel de conciencia se ubica en el sistema activador reticular ascendente. Ese sistema activador reticular ascendente lo encontramos principalmente, las fibras las encontramos principalmente que pasan en el tronco cerebral y el mayor porcentaje de fibras a nivel del mesencéfalo, ¿correcto? A nivel del mesencéfalo. Entonces, para que sepan ustedes, yo puedo encontrar un paciente de repente despierto, ¿no? Y hablando de incoherencias de repente, ¿no? Puede encontrar un paciente despierto, de repente orientado en todo el aspecto de la palabra, puede encontrar un paciente de repente sonoliento, un paciente soporoso, etc. Entonces, ¿quién es quién? Cuando dijimos que la integridad del estado de conciencia, es decir, de la situación, o el estado de conciencia, depende de la integridad del nivel y del contenido de la conciencia, tenemos que saber qué significan estos dos ítems y cómo son las alteraciones de estos dos ítems para nosotros tener y detallar en nuestra historia clínica de mejor manera alguna alteración de ello. El nivel de conciencia está relacionado con el nivel de alerta o el nivel de alerta del paciente, el paciente que se encuentra despierto o con un nivel de alerta íntegro, relacionando cómo está su medio ambiente y cómo está su persona. Entonces, el nivel de conciencia está relacionado con el nivel de alerta de este paciente, ¿correcto? Y el deterioro, más que todo acá, es cuantitativo. Es decir, si hay un deterioro cuantitativo hacia abajo, yo voy a tener un paciente que se deteriora en ese sentido, con una flecha hacia abajo. Primero llega la obnubilación, luego pasa a la somnolencia, luego al estupor y luego al coma. Entonces, cuando yo ponga en una historia clínica alteración del nivel de conciencia de mi paciente, yo tengo que definir en mi evaluación neurológica ya por aparatos y sistemas que ese paciente se encuentra somnoliento, de repente se encuentra en soporoso, o de repente se encuentra comatoso, o de repente solamente se encuentra obnubilado. Entonces, obnubilado significa que es un deterioro leve, que el paciente está despierto, ¿no? Está despierto, de repente un poquito tendencia a la somnolencia, pero que con estímulos leves le dices, señor, despierta. Está un poco obnubilado, ¿no? Obnubilado. Luego de esa obnubilación, el paciente pasa a la somnolencia. En la somnolencia, el paciente, como su mismo nombre lo indica, está somnoliento y que a estímulos ya un poquito más agresivos, de repente hay que alzarle la voz, hablarle al oído, el paciente despierta, ¿no? El paciente despierta, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un paciente somnoliento. Estupor o sopor, se habla de un paciente que está ya en un estado de somnolencia más profunda y que necesitamos de estímulos ya más fuertes o de estímulos más groseros para despertar a mi paciente, como por ejemplo un estímulo doloroso, ¿no? Un estímulo doloroso y que muchas veces pues nosotros lo hacemos a nivel del esternón o del tórax anterior, ¿no? Un estímulo doloroso intenso, el paciente despierta, entonces yo digo que mi paciente está en estupor. Entonces, somnoliento, mi paciente despierta al llamado. Le hablo fuerte y el paciente despierta, ¿no? Al oído de repente, señor, ¿cómo está? Mi paciente despierta. Soporoso, ya no me despierta el llamado. Tengo que utilizar del dolor, ¿no? Principalmente, como les digo, a nivel del esternón. Y el coma significa que el paciente está sometido a un sueño profundo, el cual no despierta a estímulos dolorosos, groseros, ni tampoco verbales, ¿correcto? Y puede, en algunos otros casos, alguna literatura menciona que después del coma, si es que el paciente sale de este coma, queda en un estado vegetativo.
¿ya? Un estado vegetativo. Entonces, cuando yo encuentro alguna alteración en mi paciente, si yo veo, estoy en la emergencia de repente y veo venir un paciente que está, lo veo venir en silla de ruedas y que está somnoliento, yo ya tengo que decir que esa alteración es a nivel de conciencia. Entonces, para recordarles nuevamente, mi problema de salud va a ser primero alteración del nivel de conciencia. ¿Correcto? Entonces, cuando yo encuentre cualquiera de estos 4 ítems en un paciente, tengo que poner como problema de salud alteración del nivel de conciencia. Y si por lo contrario, ustedes acaban, como les dije, ven un deterioro cuantitativo del paciente, ¿no? En cuán profundo está el deterioro que lo lleva. Y el contenido de conciencia tiene que ver con el estado de desenvolvimiento del paciente. Con el estado de desenvolvimiento del paciente. Es una alteración cualitativa de las cualidades del paciente. Acá están alteradas las funciones superiores de toda persona. Acá está, solamente tiene que ver con el nivel de alerta, y acá están alteradas las funciones superiores. Es decir, en el paciente, ¿qué falla? Falla la falta de coherencia, la falta de razonamiento, la falta de juicio, la falta de actitud. Todo esto falla porque son funciones superiores de la conciencia, las cuales están alteradas. Entonces acá se describen 2 grandes grupos principalmente: una confusión mental y un delirio. ¿Correcto? Entonces acá muchas veces encontramos los pacientes con psicopatías o demencias, ¿no? El paciente, como ustedes muchas veces han visto, pacientes psicópatas, está en un estado de nivel de conciencia íntegro, es decir, están despiertos, alertos y todo lo que quieran, es decir, el nivel de conciencia está íntegro, pero el contenido de la conciencia en funciones superiores es un paciente de repente demente o un psicópata que no tiene nada que ver con esto. Entonces, por eso es muy importante que acá hablamos del contenido de la conciencia y las funciones superiores del paciente. ¿Correcto? Y hablamos de 2 grandes ítems, que es confusión mental, un paciente, un cuadro confuso, el paciente llega despierto, pero hablando de repente incoherencias, ¿no? De repente sí, te habla incoherencias, sí, estoy acá, de repente me han traído a la guerra, no sé, se pone a hablar incoherencias, ¿no? El paciente se está confuso. Tú le preguntas algo y el paciente no te responde, comienza a mirar a las personas, a hablar solo, a hablar incoherencias, etc. Eso es confusión mental. Y el estado de delirium significa un paciente pues que está totalmente alterado, agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven un paciente en esta situación, un paciente que les llega a la emergencia despierto, pero hablando incoherencias, de repente agresivo, de repente se saca las vías, de repente quiere golpear a las personas, gritando, etcétera, ¿qué le ponemos como problema de salud, chicos? Alteración del contenido de la conciencia. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy importante y lo hemos colocado primero a la conciencia. Es lo que ustedes primero que tienen que inspeccionar y observar en un paciente. Y para eso yo no necesito de un estetoscopio, no necesito de mayor ayuda, porque eso se consigue solamente en la inspección y haciendo unas pequeñas preguntas, ¿no? Entonces, y después, si ustedes quieren ser ya más finos, ya están haciendo su historia clínica por aparatos y sistemas, ya quieren describir el sistema nervioso central, no olviden que el nivel de conciencia yo lo mido con la escala de Glasgow. ¿Correcto? Lo mido con la escala de Glasgow. Entonces, yo mido ahí mi escala de Glasgow, y ustedes ya saben, apertura ocular, verbal y motor, ¿no? 4, 5, 6 en puntaje, y mido mi nivel de conciencia. ¿Y cómo mido el contenido de conciencia? El contenido de conciencia es mediante las preguntas. Semiológicamente, yo tengo que preguntarle: Señor, ¿cómo está? ¿En qué día estamos? ¿En qué año estamos? ¿Dónde vive? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son las personas que lo rodean? ¿Dónde se encuentra? ¿Se dan cuenta? Es así yo debo preguntar cómo está el contenido de la conciencia. Señor, el razonamiento, ¿cómo lo mido? Señor, ¿sabe contar de 2 en 2? Cuénteme de 2 en 2 del 20 hacia atrás. 20, 18, 16, 14. Y el paciente de repente no lo hace. Pone 20, 14,
Señor, ¿cómo se llama? No te sabe responder. Señor, ¿en qué año estamos? ¿2015? ¿En qué mes estamos? Es decir, está totalmente perdido, para que me entiendan en pocas palabras, ¿no? Entonces ahí yo tengo que hablar de un contenido de la alteración del contenido de la conciencia. Entonces, semiológicamente, ¿qué tengo que hacer yo? Interrogar a mi paciente. Interrogo el juicio, el razonamiento, ¿no? La alteración, si hay alguna alteración en persona, espacio, todo eso. Porque mi paciente acá no hay ninguna alteración de esta índole y mi paciente está despierto, ¿correcto? Listo. Y mi nivel de conciencia, no se olviden, es con la escala de Glasgow. Pues ustedes ya saben ahí, ¿no? Utilizar su escala de Glasgow, simple y sencilla, y utilizan y saben cómo está el nivel de conciencia, coma, pues hablamos de un paciente con una escala de Glasgow deprimida, menos de 8, ¿no? Y un coma profundo, 3 puntos, 4 puntos, ya es un coma profundo prácticamente. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? De repente voy un poco rápido, como me dicen que tienen clase después, estoy avanzando un poco rápido, espero que me entiendan. ¿Alguna pregunta con el nivel, con el estado de conciencia, cómo evaluar a un paciente el estado de conciencia? Todo bien, Doc. Listo, correcto. Entonces no se olviden, acá dos cosas, acá ustedes con su escala de Glasgow definen todo esto y acá son con las preguntas que ya las hemos mencionado, ¿no? Con las preguntas que tienen que hacer. ¿Correcto? Entonces, no se olviden, siempre yo les hablé desde la vez pasada que ustedes tienen que definir a un paciente sus problemas de salud. Por eso quería después hacerles un reforzamiento en ese tema, si es que alcanza el tiempo, problemas de salud. Si yo veo un paciente que viene en cualquiera de estas alteraciones, ya sepan colocar ustedes en su historia clínica, estén donde estén, como problema de salud. Si viene sonoliento, pongo alteración del nivel de conciencia. Si viene confuso, alterado o agresivo, etcétera, alteración del contenido de la conciencia. Cuando alguien lee esa historia, al toque se va a dar cuenta dónde está la alteración, ¿ya? ¿Dónde está la alteración? ¿Ya? Porque muchas veces el nivel de conciencia obedece a situaciones orgánicas, es decir, a situaciones orgánicas en un paciente, alguna alteración orgánica o metabólica, ¿ya? Y el contenido de conciencia muchas veces, mayormente los problemas son metabólicos, sépticos, ¿no? Y no tienen mucho que ver con la parte orgánica. Orgánica significa que acá podemos encontrar ACVs, tumores, malformaciones, etcétera, ¿no? A través del nivel de conciencia. En cambio, en el contenido, más que todo obedece a situaciones metabólicas, a situaciones sépticas. De repente el abuelito estaba normal y comienza a hablar incoherencias y pues de fondo tiene una sepsis, ¿no? O de repente el abuelito comienza a hablar incoherencias, todo eso, y de repente tiene una alteración del sodio, ¿no? Es un ejemplo. En cambio, si yo veo que llega un paciente sonoliento o soporoso, primero que lo que tengo que descartar es una alteración orgánica. Entonces tengo que ver, primero, mi primer examen puede ser una tomografía, ¿correcto? Entonces, porque llegar al sopor significa que mayormente hay una alteración orgánica, ¿ya? Listo. Segundo, la constitución. Ya en la actualidad no se utiliza mucho este tema, no se utiliza mucho cuando hablamos de constitución. Esto era en las historias clínicas antiguas, en las décadas de los 60, 70, que se utilizaban las tipologías. Muchos científicos, entre ellos Kresmer, utilizaban el biotipo de la persona para describir ¿cómo les explico? La condición psíquica de la persona, o no sé si recordarán más o menos se orientaba hacia el humor de la persona, entre comillas, ¿no? Humor entre comillas, porque así lo describían antes estos científicos, más que todo en la parte ya psíquica, ¿no? Entonces, actualmente no lo utilizamos mucho porque ya no hablamos de un tipo pícnico, ¿no? No lo utilizamos mucho. Entonces, Kresmer utilizó mucho estos términos para describir el biotipo de la persona y más o menos que de acuerdo al biotipo, cada persona tenía un carácter, una personalidad. ¿Me entienden? Entonces, así los describían antes en las historias clínicas y por eso que muchas veces en historias antiguas ponían tipo pícnico, tipo atlético, tipo lectosómico para describir, porque muchas de esas personas te decían, tú eres de este tipo, este puede ser tu carácter, esta puede ser tu personalidad.
¿correcto? Pero en las historias actuales muy poco se utiliza, hablamos de constitución para nosotros hablar de repente de una personalidad o carácter. Muy pocos lo utilizamos. Entonces hablamos de tres tipos, el tipo pícnico, el tipo atlético y el tipo lectosómico. El tipo pícnico es el tipo gordito, en donde predomina el diámetro antero-posterior abdominal, es el gordito, con la cara, pecho y abdomen anchos, gruesos, ¿no? Es el típico gordito. Entonces, ¿qué decía Kretschmer? Que cuando nosotros encontramos un tipo pícnico en una persona, este tipo de paciente tenía mucha relación, y mucho lo relacionaba con el carácter de Sancho Panza, si mal no, para que lo recuerden, ¿no? Es el tipo alegre, divertido, extrovertido, así. Con el carácter de Sancho Panza lo relacionaban, según Kretschmer, relacionaba este tipo pícnico. El tipo atlético es el tipo fuerte, desarrollado, con una musculatura, pues, bueno, mejor no sigamos. Entonces ahí, y extremidades largas, ¿no? Es el tipo atlético. Y el tipo lectosómico es el tipo, como acá lo describe, es el arqueotipo o figura de Don Quijote, es el flaquito, el largo, el alto, el flaquito, ¿no? Donde predomina el diámetro longitudinal. Así lo describía Kretschmer. Y este tipo de Don Quijote es introvertido, es soñador, fantasioso, y así describía que de acuerdo a cada tipo, más o menos el carácter o la personalidad de la persona se iba o se inclinaba por ese tipo. Tipo pícnico, Sancho Panza, y tipo lectosómico, Don Quijote. Bueno, es un poco de historia más que todo. Ahí está el tipo lectosómico y el tipo atlético. Actitud o postura. La actitud o postura es muchas veces, ustedes saben, la actitud de toda persona es compuesta. Llamamos una actitud compuesta a la actitud normal de todas las personas. Es la persona que está normal, que está en decúbito, que está de pie, haciendo sus actividades, y no tiene alguna postura puntual, ¿no? Entonces, esa es la actitud compuesta de todas las personas, ¿no? Normal. Pero muchos enfermos, no se olviden esto, adoptan instintivamente la actitud que hace su mal más llevadero. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que muchas personas adoptan una actitud donde, teniendo un mal en el fondo o teniendo una enfermedad de fondo de repente, adoptan una actitud para hacer que esa enfermedad no les produzca dolor, no les produzca incomodidad de repente, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo para que entiendan ahí, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, si yo duermo de repente, yo soy un paciente con una cardiomegalia, ¿no? Con una cardiomegalia tremenda, un paciente con una insuficiencia cardíaca. Si yo duermo en decúbito lateral izquierdo, voy a sentir las palpitaciones que hace el corazón con el tórax y de repente con el aparato donde estoy. Y muchas de estas personas duermen al lado contrario. Entonces, es ese ejemplo un poquito para relacionar qué significa actitud, ¿no? Entonces, diversas actitudes o posturas tienen indudablemente un gran valor semiológico. ¿Por qué, chicos? Porque muchas veces ustedes como alumnos de repente han visto, ingresan de repente a un hospital y ustedes ven miles van a ver más adelante ya en la parte clínica, cuando sea la parte ya presencial, van a ver que las personas ingresan tocándose de repente el abdomen, tocándose el pecho, ¿no? De repente en las personas coronarias, o de repente tocándose el abdomen en una apendicitis, en una colecistitis, en una pancreatitis. Entonces, por eso es importante este término. Diversas actitudes o posturas tienen indudablemente un gran valor semiológico. Si yo veo por la puerta entrando un paciente quejumbroso, adolorido, tocándose el pecho, ¿no? Tocándose la región precordial, mi primera impresión, así solamente por verlo, yo tengo que de repente descartar en un problema coronario o un problema cardíaco que esté originando un deterioro en este paciente, ¿no? Puede ser un infarto, puede ser una pericarditis, puede ser un taponamiento, ¿no? Puede ser una miocarditis, etcétera. Pero entonces, esta actitud ya
me está dando un gran valor semiológico de que este paciente, dónde está el órgano afectado, y es donde yo debo incidir a buscar el problema que lo aqueja a mi paciente. ¿Correcto? Acá he puesto 3 ejemplos. El primer ejemplo es la actitud de esta paciente que está, como ustedes lo ven, ¿no? Está en cama, pero miren cómo está la camilla, ¿no? En un ángulo 45 o 60 grados, y la paciente apoyándose en esta situación. Entonces, esta paciente es una paciente que no tolera el decúbito dorsal. Y si no tolera el decúbito dorsal, ¿qué patología tiene? Si yo veo un paciente en este estado y le pregunto, ceñito, ¿por qué está así? Porque si me echo no puedo respirar. Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Cardíaca. Así es. Entonces, esa situación yo ya le describo. Mi paciente, solamente con verle y hacerle una pregunta así puntual, le digo, señora, ¿por qué no puede acostarse? No tolero, doctor, estar echada normal. Entonces, esa paciente que presenta ortognia. ¿Se dan cuenta? Solamente el observar y la actitud de esa persona, y solamente con hacer una pregunta. Este paciente, ¿no? Tiene una posición, incluso muchas veces han escuchado el término, así, a ver, te escucho. Doctor, ¿qué es ortognia? Disculpe. Ah, ya. Listo, chicos. Ortognia es la incapacidad del paciente para tolerar el decúbito dorsal. Muchas veces nosotros dormimos, ¿no? De nuestra camita estamos durmiendo y boca arriba mirando al techo. Yo duermo normal porque yo estoy sano, no tengo ninguna patología de fondo. Pero estos pacientes cardiópatas, tú los acuestas así como tú duermes en las noches en tu camita con una almohada, ellos no toleran ese decúbito dorsal. Y muchas veces tienen que ponerse 2, 3 almohadas o incluso dormir en posiciones semisentadas, en posiciones semisentadas o sentados. Entonces, esa intolerancia al decúbito dorsal en un paciente se llama ortognia, cuando tenga implicancias de una cardiopatía de fondo. Eso se llama ortognia. Y ortognia es un criterio mayor de Framingham para insuficiencia cardíaca. Se dan cuenta la importancia que tiene solamente, como les digo acá, el gran valor semiológico que tiene solamente esta actitud y el preguntarle a la persona. ¿Ya? Entonces, eso es ortognia. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo, clásicamente ustedes lo van a ver, es un paciente que se está tomando, cogiendo el vientre, pero ¿qué parte del abdomen se está cogiendo? El abdomen superior, ¿no? El abdomen superior. Y muchas veces ustedes van a escuchar el término, no, está en posición antálgica. La posición antálgica es un término que viene o proviene de la actitud del paciente. Y es el paciente que está de repente sentado o parado y colocado hacia adelante y con las manos en el abdomen superior a nivel de lo que es a nivel de lo que es de repente el hipocondrio derecho, de repente el epigastrio, ¿no? Y ese paciente, esto es muy frecuente encontrar en pacientes que tienen una pancreatitis, ¿no? El abdomen en cintura irradiado hacia la espalda que origina la pancreatitis, y la relación que tiene ese paciente lo obliga a ponerse un poquito hacia adelante y cogiéndose la boca del estómago, para que me entiendan. Este es un paciente con pancreatitis, ¿no? En una actitud o postura que ya me está indicando un gran valor semiológico. Si yo veo al paciente que me ingresa en esa actitud, yo debo pensar, este paciente puede tener una colecistitis aguda complicada, de repente una pancreatitis, ¿no? Entonces, por eso es importante las actitudes que toman las personas. Y este tercer ejemplo es la actitud que toma un paciente que tiene un derrame pleural, ¿ya? Los pacientes que tienen derrame pleural de un solo lado, ya sea o derecho o izquierdo, mayormente cuando el derrame pleural es de buena cuantía, estos pacientes duermen hacia el lado del derrame o hacia el lado opuesto. ¿Qué dicen? A ver, alguien nomás que me diga para no demorar mucho. ¿Hacia el lado del derrame pleural o el derrame pleural está en el lado opuesto? Hacia el lado del derrame pleural. Correcto. Entonces, miren esta postura que adopta un paciente.
un paciente con derrame pleural izquierdo. ¿Por qué? Porque duermen hacia ese lado, porque como ustedes saben, pues el derrame pleural ya desplazó el pulmón hacia arriba y no hay una adecuada ventilación en ese pulmón izquierdo en ese paciente. Entonces lo que hacen es dormir hacia ese lado para que el pulmón derecho pues tenga una mayor amplexación y una mayor expansión y le permite una mayor oxigenación, ¿ya? Entonces, son cositas puntuales que nos brindan mucha información, chicos. Solamente una actitud o postura. Nuevamente, hay actitudes o posturas, pues, como les digo, de repente alguien se toca la región precordial, de repente alguien se toca la región lumbar, que puedo pensar de repente en una lumbalgia, de repente alguien se toca la zona de la fosa ilíaca derecha, ya estoy pensando de repente en una apendicitis, ¿no? Entonces, una actitud es muy importante observarle a un paciente. Por eso, esto es la apreciación general. La impresión que te llevas tú solamente al observar, al inspeccionar y con pequeños detalles de preguntas de repente o con un instrumento básico puedes sacar una conclusión muy importante en este paciente. Aquí vemos, miren, esta foto ¿de qué es? A ver, Aline, esta foto, miren esta actitud que toma este niñito. ¿Tétanos? Tétano. Tétanos, esto es tétanos, ¿no? Esta actitud que toma por la rigidez que toman los músculos, ¿no? El arco que forma, esto es un tétanos. Yo veo un paciente, y tétanos hemos visto en el hospital, varios tétanos hemos visto, ¿no? Varios tétanos hemos visto. Esta actitud que toma este ancianito, pasos pequeños. Parkinson. Parkinson, ¿no? Parkinson, la actitud también de la meningitis, ¿no? Con el cuello extendido, las rodillas dobladas. Entonces, todas esas actitudes son importantes para más o menos, yo viendo al paciente, ya puedo sacar una conclusión, incluso hasta un diagnóstico. Doctor, una Sí. pregunta. En el Parkinson es la actitud de cuentamonedas, creo, ¿no? A ver, eso tiene que ver con otro valor semiológico. No, en el Parkinson esta actitud es la actitud del paciente que caminara como si cansado, abotagado, ¿no? Con pasos lentos y pasos pequeños, ¿no? Con sus facies decaídas, sin mímicas. Esa es la actitud del Parkinson. Cuando tú hablas en cuentamonedas o de repente me estás hablando lo que es ya cuando hacemos el examen físico, lo que es la rueda dentada de repente, cuando evaluamos rueda dentada de repente en la articulación del codo, evaluamos rueda dentada, si el paciente tiene rueda dentada, es muy típico del Parkinson también. Entonces, o de repente el paciente cuentamonedas, tú me estás diciendo de repente que los deditos, vamos a poner un minutito. Sí, con los dedos que, Ahí está. como que se está moviendo cada rato. Claro, así es, correcto. Entonces, con los deditos que los hace así, pues, cuenta monedas, ¿no? Es el paciente que está tembloroso. Cuenta Sí. como si estuviera contando sus monedas, claro. La rueda dentada es esto, chicos, es en el codo. Yo hago que estire mi paciente y de ahí yo lo hago que estire y lo hago así. Lo flexiono. Y en el flexión voy a encontrar como si estuviera engranando pernito como una rueda dentada. Y eso se llama rueda dentada. Es muy característico del Parkinson también. Extendido, y yo hago esto. Y hace como una resistencia pequeña. Es decir, como una rueda dentada. No se habrán percatado que hace resistencia al pasar de una ruedita a otro espacio de la rueda, ¿no? Eso es lo que es rueda dentada. Es fácil de hacerlo y sencillo. Ya, entonces la actitud es muy importante por ese tema, muchachos. La actitud me brinda mucho valor semiológico e incluso diagnóstico. ¿Ya? Listo. Bueno, estas son las actitudes del pie. Normal, eso no tiene mucha relación. Esta es la actitud compuesta de toda persona. Actitud compuesta es la actitud normal de toda persona. Así, en el A. Es la actitud normal. Yo estoy así, ¿no? Estoy parado, de pie. Es la actitud normal o actitud compuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí en actitud? De repente alguna actitud que recuerden o alguna... No se olviden, a veces mencionamos el término posición antálgica. Posición antálgica significa que el paciente adquiere una posición
que le brinda un mejor aguante de su dolor o de su molestia, ¿correcto? Por eso les mencioné este ejemplito de este de acá. Cuando yo encuentro un paciente hacia adelante, sentado, cogiéndose de repente la boca, el estómago, esa es una posición antálgica en una pancreatitis, ¿ya? Eso es posición antálgica, ¿ya? Listo. Sigamos. Entonces, actitud en decúbito. El decúbito me brinda también a mí mucha información, ¿no? Y es la actitud o postura que adopta el enfermo acostado, ¿no? Muchas veces cuando ustedes roten, pues van a ir a las salas de hospitalización y van a ver a todos los pacientes acostados. Y tú vas a decir, pucha, acá están todos mal, pues todos están acostados. Pero esta actitud en decúbito tienes que percibirla desde este enfoque. La inspección es el método clínico que lo percibe, ¿no? Yo percibo a mi paciente, está acostado, correcto, pero puede ser activa o pasiva, ¿ya? Entonces, no significa que todos mis pacientes que están acostados están mal, no, porque pueden estar en un decúbito activo o un decúbito pasivo. ¿Cuál es la diferencia? El decúbito activo es el paciente que está echado porque pues de repente está en un estudio diagnóstico de un problema X, pero es el paciente que si tú le dices párate, se para, vaya al baño, se va al baño, siéntese, se sienta. Es decir, es el paciente que entre comillas no tiene ninguna limitación para hacer alguna otra función, que solamente está acostado como parte del estudio o como parte de un protocolo de hospitalización. ¿Correcto? Y la actitud en decúbito pasiva, ese paciente sí es el que está acostado porque está acongojado bajo una enfermedad, ya sea una enfermedad que lo tiene en una actitud pasiva definida, como por ejemplo de repente un paciente postrado, ¿no? De repente un paciente quedó en estado vegetativo después de un accidente de tránsito. Es un paciente que lo vas a encontrar acostado toda su vida. Es una actitud pasiva, ¿no? Es una actitud decúbito pasiva. O de repente es un paciente que no está al 100%, pues, porque de repente actualmente lo operaron, ¿no? Y está con su sonda, con sus yeyunostomías, etcétera, y está, pues, hasta que pase la enfermedad, está en una actitud pasiva, pero acostado, ¿ya? Entonces, activo, el paciente puede hacer lo que quiera, solamente está acostado por bajo un protocolo. Y pasivo, si alguna enfermedad lo tiene en un compromiso pleno o parcial, ¿ya? Acostado. En cualquiera de estas variedades, pues se puede adoptar el decúbito ventral, el dorsal y el lateral. Listo, acá estamos. El decúbito dorsal o supino, que es normalmente todas las personas, la mayoría de los pacientes los encontramos, ¿no? En decúbito dorsal supino, ¿no? Mayormente aquí están la mayoría de enfermedades, ¿no? La mayoría de enfermedades en este decúbito dorsal supino, ¿no? De repente el paciente está séptico, de repente el paciente está con alguna alteración, con alguna enfermedad, pues, de cualquier índole, ¿no? El decúbito ventral o prono. Tú vas a encontrar a veces pacientes en prono. Entonces, no es lo mismo. Vas a pensar, ¿por qué está en prono? Un ejemplo es la actualidad, chicos. Actualmente, nosotros en COVID, en los pacientes COVID que tienen una alteración moderada severa, mayormente los obligamos a los pacientes que estén en decúbito prono. ¿Por qué? ¿Por qué este decúbito prono? Porque el decúbito prono le va a permitir a tener una mayor expansión de los pulmones. Como ustedes sabrán, partiendo mejor fisiológicamente, ustedes sabrán que las alteraciones a nivel de neumonías, ya sean virales, bacterianas, etcétera, son afectaciones póstero-basales, ¿no? Es decir, son mayormente, engloban el hemisferio, en los lóbulos inferiores, y los lóbulos inferiores, pues el mayor porcentaje son los lóbulos posteriores. Entonces, ahí están englobadas las afecciones, las infecciones mayormente, ¿ya? Entonces, si yo lo tengo en decúbito supino, la presión que voy a hacer contra la cama o contra la cama o camilla, etcétera, no va a permitir que el tórax se expanda bien y voy a tener una mayor complicación. De repente hacen atelectasias, de repente hacen bronquiectasias, mayor flema, peor manejo de secreciones, etc. En cambio, en el decúbito prono,
toda la región posterobasal inferior queda libre para que se extienda, ¿no? Y el pulmón tenga una mejor ventilación, tenga una mejor expansión y mucho más si tú le haces fisioterapia respiratoria. Le haces capotaje, de repente, fisioterapia respiratoria, tu paciente va a mejorar mucho más. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo que actualmente lo estamos viviendo nosotros con el COVID. Decúbitos pronos en la mayoría de los pacientes. El decúbito lateral, un ejemplo, ya lo mencionamos, el derrame pleural, de repente una insuficiencia cardíaca avanzada también, ¿no? No puedes estar para el decúbito lateral izquierdo por la cardiomegalia, de repente, por lo molestoso que es, te va a ser el decúbito lateral derecho, ¿no? Es un ejemplo en los decúbitos laterales. Entonces, ahí no hay mayor cosa, ¿correcto? Ahí no hay mayor cosa. Entonces, la actitud en decúbito, ¿no puede adoptarlo? Es decir, como ya lo mencionamos, hay situaciones especiales que el paciente no puede estar en decúbito, por ejemplo, dorsal, ¿no? Por ejemplo, esta persona no puede, hay situaciones especiales que no puede estar, ¿no? Ejemplo que pusimos, la ortognia, ¿no? Es la incapacidad o no tolerancia al decúbito dorsal, ¿no? En un paciente con una cardiopatía de base o una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, no puede adoptarlo, por ejemplo, la ortognia, la posición genopectoral, ¿no? En una pericarditis con derrame, los pacientes con pericarditis con derrame adquieren una posición genopectoral. Pero si puede adoptarlo, puede ser activo o pasivo, ¿correcto? Entonces, activo, dijimos, que es el paciente que si tú le pides, puede pararse, puede, puede hacer otras cosas, ¿no? Y el pasivo es el paciente que desgraciadamente está en ese decúbito y no puede recuperar mayor función a eso, ¿ya? Entonces, el activo y el pasivo. El pasivo, ejemplos, coma, caquexia, parálisis, ¿no? Por ejemplo, una parálisis de miembros inferiores, o una cuadriparesia, o una paraplegia, vas a estar en un decúbito dorsal permanente, ¿no? En un decúbito pasivo, el coma también, ¿no? El activo no. Por ejemplo, de repente puedes estar por algún dolor pasajeramente, pero puedes hacer tus otras funciones, ¿ya? Como en el activo. Listo. Pasamos al quinto ítem, el estado de nutrición. Se estima, acá no olvidemos, no vamos a hablar de un estado de nutrición, es decir, vamos a hablar que nutrición, de esto, del otro, no. Acá, acuérdense, estamos hablando de la apreciación general del paciente. Y si hablamos de la apreciación general del paciente, solamente voy a estimar la inspección, ¿correcto? Entonces, solamente acá yo en la apreciación general del paciente utilizo la inspección como regla de oro para evaluar a mi paciente. Acá yo lo veo a mi paciente, lo veo gordito, lo veo flaquito, lo veo normal. Eso es lo que tengo que saber. De repente lo veo pues en un estado caquéctico, de repente se le notan las costillas, los pómulos están sobresalientes. Yo digo, este paciente está en aparente mal estado de nutrición, porque está flaco, caquéctico, ¿no? De repente pues alguna enfermedad aguda o de repente alguna enfermedad crónica lo tenga así, ¿no? O de repente veo un paciente que está gordito, obeso, listo, digo, ese paciente está en regular estado de nutrición, ¿no? Peso tanto, esto, y lo catalogo, eso ya me está definiendo, lo catalogo como obeso, ¿no? De repente como delgado o caquéctico. Entonces, no se olviden, acá no estamos hablando de nutrición en sí como tema, solamente estamos hablando cómo yo inspecciono el estado de nutrición del paciente. No se olviden, aparente buen estado de nutrición, aparente regular estado de nutrición y aparente mal estado de nutrición, chicos. Cualquiera de esos tres ítems tiene que ir en tu historia clínica, ¿correcto? Entonces, directamente relacionado con el trofismo del panículo adiposo, aunque afecta al resto de órganos también, ¿no? Entonces hablamos de obesidad. La obesidad puede ser endógena o exógena. La endógena es por retardo del metabolismo, como por ejemplo, ¿quién retarda el metabolismo en nuestro cuerpo y me puede volver obeso? Una enfermedad muy clásica, muy común. ¿Diabetes? ¿Cushing? No. ¿Hipotiroidismo? Ya el Cushing puede estar por ahí, y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo.
Entonces yo ya veo una paciente gordita, de repente si está en, bueno, etcétera. Hay situaciones endógenas que me llevan a la obesidad. Una de ellas, la más conocida, es el hipotiroidismo. Otra es, de repente, el Cushing, ¿no? Alteraciones de glándulas endocrinas. El Cushing, ¿no? Alteración en la suprarrenal, de repente, o de repente por consumo exógeno de corticoides, o porque tu suprarrenal está alterada, ¿no? En el control de corticoides. Entonces, todo eso me puede llevar a una obesidad, ¿no? ¿Correcto? Y la exógena es por el apetito excesivo y es la que comúnmente o más frecuente tenemos, ¿no? Es por la ingesta calórica que tenemos desordenada la mayoría de personas, ¿no? Delgadez y caquexia. No se olviden, y es muy importante que en su historia clínica, si pueden colocar su índice de masa corporal, excelente. ¿Ya? Peso sobre talla al cuadrado, ¿correcto? Peso sobre talla al cuadrado. Entonces, colocan su índice de masa corporal, brindan mucha más información de cómo está ese paciente a nivel del estado de nutrición, ¿no? De repente tiene un índice de masa corporal en 37, yo ya hablo de una obesidad grado 2, por ejemplo. No, 42, 43, ya hablo de una obesidad mórbida, ¿no? De repente tiene un índice de masa corporal en 17, ya hablo de una caquexia, ¿no? Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, acá está el harén, aben y amén, en los aparentes, no se olviden, ¿ya? Doctor, ¿a qué se refiere con trofismo? El trofismo, directamente relacionado con el trofismo. El trofismo se refiere a los músculos. El trofismo me indica ese músculo. A ver, les pongo un ejemplo mejor para que me entiendan. Yo veo una persona normal, entre comillas, la veo normal en un aparente, bueno, normal en lo que es sus músculos de una contextura o una musculatura normal, ¿no? Dos ejemplos. Si yo de repente veo un paciente que está en un estado de consumo, por ejemplo, un cáncer, ustedes van a ver que los músculos se deterioran, ¿no? Entonces, ese deterioro de los músculos que tendrían que tener un grosor normal, están deteriorados, están más enflaquecidos, están en estado de deterioro, y a eso yo le llamo trofismo. El trofismo puede ser para arriba o para abajo, ¿ya? Trofismo es, o bien, como entre comillas para que me entiendas, o bien se agranda en un órgano, ¿no? Se agranda un órgano o se achica. Eso tiene que ver con trofismo. Entonces, y está relacionado con el trofismo, el panículo adiposo, de los músculos, todo ello, el estado de nutrición. ¿Ya? Disculpe, doctor. Si podemos salir algunos antes de que acabe su clase porque ya empieza nuestra clase de PI. Sí, no hay problema, chicos. Ok, doctor, gracias. Ya. Sigamos. El estado de hidratación. Ustedes saben que el volumen de agua corporal total es de 45 a 75%. ¿Ya? Y esta agua corporal mayormente la vamos a encontrar en dos compartimientos, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, ¿no? Entonces, su desequilibrio hacia la deshidratación o sobrehidratación requiere alteraciones patológicas. Entonces, acá solamente yo voy a hablar igual que la nutrición, un aparente buen estado de hidratación, aparente regular estado de hidratación o aparente mal estado de hidratación. Entonces, ¿yo cómo observo eso, el estado de hidratación? Entonces, yo tengo que conocer cosas puntuales, chicos. Signos de deshidratación y signos de sobrehidratación. Nada más. Si yo veo cualquiera de esos signos, yo digo mi paciente está en un estado de deshidratación o mi paciente está en un estado de sobrehidratación. Puntual. ¿Cómo genero un problema con signos clínicos puntuales y sencillos? ¿Ya? Y recordar que la proporción del volumen hídrico está estrechamente relacionado con el contenido de sodio. Eso no lo olviden. Siempre el sodio se mueve con el agua, no lo olviden. Y eso ya lo saben, creo que ustedes de fisiopato. Siempre el sodio se mueve con el agua, ¿ya? Entonces, deshidratación. Solamente ustedes lo que tienen que ver son los, como les digo, signos clínicos. Axilas secas, piel poco turgente, o el signo del pliegue, que lo vamos a describir después. La lengua rojiza y seca, taquicardia, taquinia o liguria, ¿no? Estos son los signos que mi paciente me hace indicar que está en un estado de deshidratación, ¿no? Yo observo de repente una lengua seca, roja, mayormente cuando... ¿Qué es lo que hago yo a un paciente cuando lo veo y quiero evaluar el estado de hidratación? Le digo, saque la lengua, señor.
me saca la lengua y la lengua está de repente seca y roja, yo digo que ese paciente está deshidratado. Si las mucosas están hidratadas, hidratado, ¿no? Está taquicárdico, de repente un poco taquicárdico. No se olviden que al disminuir el volumen, hay una respuesta sincrónica del corazón en originar taquicardia. La taquimia también, la oliguria, disminuir el volumen efectivo, el paciente va a orinar menos y va a ir a la oliguria. Y las mucosas secas, ¿no? Mucosas secas, a las axilas secas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que observar? En los niños a veces observan un llanto sin lágrimas, ¿ya? La boca seca, como ya dijimos, ¿no? La lengua principalmente. Y el signo del pliegue. El signo del Doctor, pliegue. Sí. disculpe, hay una compañera que se le había cerrado el Zoom y está volviendo a entrar, si la puede admitir, por favor. Sí, no veo a nadie. Ya, normal, claro. ¿Ya? Gracias. El signo de pliegue chicos, si van a realizar un paciente, si está en un adecuado estado de hidratación o no, o si está en un estado de deshidratación. El signo del pliegue lo realizamos en 2 puntos, ¿ya? En la parte anterior, ya puede ser en el abdomen o el tórax, ¿ya? Puede ser en el abdomen o el tórax, ¿ya? O puede ser en las manos, acá. Ahí. Yo hago esto, ¿no? Lo contengo ahí por unos 10 segundos, ¿no? Y yo hago esto. En un paciente que está deshidratado, ¿no? Puede ser, como les digo, como lo indica la figura ahí, en el abdomen, principalmente en los niños, y en el anciano puedes hacerlo en el adulto, el anciano en el abdomen, o acá, en la mano, en el dorso de la mano. Y hago esto. Y el signo de pliegue positivo significa que miren, yo hago esto y eso retrocede al toque. Entonces, el signo de pliegue positivo significa que se queda ese mechón ahí. Y despacio, de poquito, va regresando a su estado normal. Y eso tiene que sobrepasar los 5 a 10 segundos para hablar un signo del pliegue positivo. ¿Correcto? Entonces, ahí hago yo el signo del pliegue. Si yo pienso en un paciente que está deshidratado, ¿qué tengo que ver? Mucosas, lengua, ojos y signo del pliegue. Al nivel del examen físico. ¿Correcto, chicos? Y otras veces cuando ya hay un volumen muy importante de repente de disminución, de repente un estado de deshidratación severa, ¿no? De repente una hemorragia aguda, también pues podemos aplicar cómo está la circulación a nivel del lecho ungueal, ¿no? Cómo está la perfusión sanguínea, ¿no? Y eso lo hago acá a nivel del lecho, como lo indica acá la figura, ¿no? Hago presión, esto se palidece y luego que lo suelto se enrojece rápidamente. Si eso demora más de 5 segundos en enrojecerse, significa que hay una hipoperfusión tisular. ¿Ya? Es fácil. Ahí yo lo aplasto y eso va a palidecer, se hace blanco. Lo tengo mantenido ahí y luego lo suelto. Y rápidamente se hace rojito todo, ¿no? Eso es una perfusión tisular adecuada. Si eso demora más de 3-5 segundos, es una perfusión tisular inadecuada, ¿ya? Y la sobrehidratación, chicos. La sobrehidratación creo que es más fácil, ¿no? Si yo veo un paciente que está sobrehidratado, muy frecuentemente, ¿qué voy a ver? Edemas, ¿ya? Entonces, semiológicamente, ¿dónde voy a evaluar sobrehidratación? A nivel de edemas. Hago mi signo de Godet, aplasto mi piernita y si dejo huella, hay edemas. Ese paciente está sobrehidratado. Y no se olviden, muchas veces mi paciente no puede tener todavía un edemas, pero ¿qué es lo primero que altera a nivel de sobrehidratación? El peso, chicos, el peso. Si te dicen a ti, anda, evalúa al paciente si está sobrehidratado, lo primero que tienes que averiguar es el peso. ¿Cuánto pesó ayer? 60 kilos. ¿Hoy día cuánto pesó? 63 kilos. ¡Asu! Subió 3 kilos. No se olviden que para formar edemas, mi paciente por lo menos tiene que tener 3, 4, 5 litros en su cuerpo para recién comenzar a formar edemas de manera progresiva. ¿Ya, chicos? Entonces, lo primero que debo obtener en un paciente en sobrehidratación es el peso. El peso. ¿Ya? De ahí ya vienen los edemas. Y también, ¿qué es esto? Eso también es el otro signo para evaluar sobrehidratación. ¿Qué se llama esto? En sobrehidratación.
alzo la vista y lo veo que está traslúcida, la córnea está un poquito rechoncha. ¿Cómo se llama eso? En sobrehidratación, quemosis conjuntival. Quemosis conjuntival, ¿correcto? Entonces, no se olviden, chicos. ¿Ya? Signos de sobrehidratación, peso, edema, quemosis. Deshidratación, mucosas secas, lengua y ojos, y signo del pliegue positivo. ¿Ya? Listo, no se olviden. Facies. Este es el último ítem de lo que concierne a apreciación general. La facies. Y esta es una facies característica. ¿Esta facies de qué? Si ustedes ven un paciente así, ya tiene diagnóstico desde que lo ven así. ¿Qué se llama esto? ¿Risa sardónica? Es la risa sardónica, chicos. Es risa sardónica. Y sí hemos visto en pacientes con tétanos que han llegado. Esto es el ejemplo por excelencia de una facies. La risa sardónica con los ojos saltones, ¿no? Mírenme la contractura de los músculos, cómo se nota acá en sus hombros, en su cuello, en la cara, ¿no? Entonces, el interés semiológico en el estudio de la facies reside en que permite sospechar o afirmar un diagnóstico a primera mirada. Y eso es, creo que todo lo que hemos conversado hoy día es de que a primera mirada tú debes ya sospechar o afirmar un diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Que solamente inspeccionando al paciente, mirándolo, yo ya puedo definir un diagnóstico. Vamos a hablar de diferentes facies. ¿Ya? La facie acromegálica. ¿No? Esto es fácil, un paciente pues con rasgos toscos. Acuérdense que el desarrollo de los huesos ya viene cuando ya los huesos ya no crecen en forma longitudinal, ya se han cerrado los tallos. Entonces, cuando ya tú comienzas a sufrir alguna alteración hipofisiaria y que te va a conllevar una acromegalia, tus huesos, ¿qué van a crecer? En grosor. Van a crecer en grosor y te van a dar esas facies toscas, ¿no? Esas facies toscas, mentón salido, ¿no? Te va a dar esas facies toscas, los pómulos salientes, todo eso. Esto es un paciente con acromegalia, ¿no? Muchas cosas a nivel semiológico te da la acromegalia, ¿no? También la lengua, ¿no? Una lengua prominente, los pómulos, bueno, acá no se observa muy bien, los pómulos salidos, la mandíbula prominente, ¿no? Los dedos también se observan ensanchados, todo eso. Una facies acromegálica. Si yo veo una facies así, y actores ha habido famosos así acromegálicos también. Si yo veo una facies así, yo digo, ese paciente tiene acromegalia. Sin, imagínense solamente con la mirada y sin hacer ningún estudio diagnóstico. ¿Correcto? Facie hipotiroidea. La facie hipotiroidea es una pacientita subida de peso, con cara redonda, con edema, un poquito de edema palpebral, ¿no? Con los cabellos un poquito con alopecia, los cabellos quebradizos, ¿no? Que se caen fácilmente, un poquito de edema a nivel de cara, hiperorbitario, ¿no? Incapacidad para gestionar un poquito, ¿no? Entonces, yo aquí veo un paciente, una facie tiroidea, ¿no? Una facie tiroidea. Acá está un ejemplo, una facie tiroidea. También me genera macroglosia, ¿no? Macroglosia. Es un paciente como, miren, observen usted, luce una paciente con una edad avanzada, siendo más joven, una cara así abotagada, ¿no? Cansada, ¿no? Entonces, esa es una facie hipotiroidea, ¿no? Subidita de peso, no se olviden. Resequedad de piel, caída de pelo, ¿no? Todos esos son síntomas y signos de un paciente con hipotiroideo. Clásico, ¿no? La facie hipertiroidea, ya ni vuelta que darle, ¿no? Ven una paciente con esos ojos, lo primero que van a decir es hipotiroidea, ¿no? Y hipertiroidea, perdón, y de ahí van a ustedes a hacer un estudio diagnóstico a qué se está debiendo ese hipertiroidismo, ¿no? Ojos saltones, esoftalmos, ¿no? Esto se llama esoftalmos, ¿no? Los ojos saltones, ¿correcto? Acá ve, esoftalmos, ¿ya? Eso es clásico. La facie cuchinoide, ya también lo mencionamos, ¿no? Una cara redonda, o en luna llena, como se conoce, ¿no? Cara redonda o en luna llena, se acompaña de hirsutismo, ¿no? Giba, con depósito de grasa a nivel del cuello, de los hombros, y que da el aspecto de giba, ¿no? Entonces, si yo veo esto en un paciente, ¿no? Un poquito hiperémico, las mejillas, ¿no? Por los corticoides, yo digo, ese paciente tiene fase cuchinoide. Fácil y puntual. Primera causa de síndrome de Cushing, exógeno, toma de corticoides.
Muchos pacientes se inoculan, se inyectan corticoides por dolores crónicos o alergias crónicas, etcétera, y terminan haciendo su Cushing. Y es muy, muy frecuente, chicos. Entonces no se olviden, cara redonda en luna llena, Doctor, sugiva. Sí. ¿eso es reversible? El síndrome de Cushing es reversible, sí es reversible, pero depende dónde esté el problema. Si es un problema si depende de un problema exógeno, es decir, un paciente que se ha estado tomando corticoides, tú con el destete progresivo de los corticoides, un manejo adecuado, puede revertir y llegar a la normalidad. Normalmente después de varios meses, llegar a la normalidad el paciente. Pero si es un paciente que ya tiene una enfermedad de glándula suprarrenal o de repente una enfermedad de hipoficiaria, ya es un poquito irreversible y va a quedar en esa fase. ¿Ya? Listo. La fase lúpica, también muy frecuente, ¿no? La paciente, no se olviden, ¿no? En mejillas, la coloración rojiza en alas de mariposa. Coloración rojiza en alas de mariposa, lupus. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿no? No olvidemos y no confundamos en lupus, una cosa es rash malar y otra cosa es fotosensibilidad, ¿ya? Esta alteración en alas de mariposa es rash malar, ¿ya? Es rash malar. Y la fotosensibilidad se refiere a que un paciente con lupus, se expone al sol y se comienza a hacer rojito, igualito que esto. Esa es fotosensibilidad, ¿ya? Y rash malar es que el paciente tiene sus alas de mariposita, ya sea en calor o no calor, en oscurecimiento o de forma cotidiana, ¿ya? Esa es facies lúpica. Artritis también, ¿no? En el lupus. Facies caquéctica, ¿no? Ya lo mencionamos, ¿no? Se notan las costillas, los pómulos sobresalientes, un paciente caquéctico, ¿no? No hay mucha cosa que decir. La facie urémica también es un paciente, ¿no? Con edema de rostro, principalmente periorbitario. Si yo veo un paciente crónico, renal crónico, con piel terrosa, es decir, hiperpigmentado, vamos a ver por acá, para que vean el color nomás, de este color más o menos, hiperpigmentado, eso se llama piel terrosa. Yo veo un paciente así, con edema periorbitario, ¿no? Y bajo un contexto renal, esa es una facie urémica. ¿Ya, chicos? Facie ictérica, ahí no hay mucho que mencionarles, ¿no? Bajo de la lengua. Ahí vemos la ictericia. Piel, escleras y debajo de la lengua. Los tres sitios donde yo veo ictericia. La fase cianótica, mayormente, ¿no? En mejillas, en la punta de la nariz y los labios. Si yo veo en recién nacidos cianosis en mejillas, nariz y los labios, ese paciente probablemente tenga una cardiopatía congénita. Y si veo un paciente así, hay que buscar por qué está cianótica, ¿no? Si es una alteración de la hemoglobina central o periférica, ¿ya? Fase cianótica. Estos tres ítems, labios, piel, mejillas, e incluso en los deditos también, en los deditos, cianosis periférica. La fase anémica, tampoco ni vuelta que darle, lo único que sí les menciono acá es cómo veo o dónde veo la anemia, ¿no? La piel es un rasgo, ¿no? Es un rasgo, ¿no? Es un rasgo de la anemia, yo puedo ver la piel, ¿no? Acá hay una piel pálida y una piel normal, ¿no? Pero miren acá, lo que les decía, la conjuntiva normal y conjuntiva pálida en anemia. ¿Ya, chicos? La conjuntiva es hiperémica, es vascularizada, igual que el ojo, bastante vascularizada. Si de sospecho de anemia, yo te digo, a ver, aparte de la piel, ¿dónde más busco anemia? Agarro el párpado de mi paciente, lo bajo y digo acá, doctor, acá está pálido, miren. Paciente anémico. No necesito ningún examen. ¿Ya, chicos? Entonces, semiológicamente, aquí encontramos anemia. ¿Ya? Entonces, les estoy dando varios puntos donde ustedes buscar hidratación, sobrehidratación, anemia, ictericia, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque de eso se encarga la semiología. ¿Ya, chicos? Listo. Sigamos. Bueno, la fase parkinsoniana, como ya dijimos, es un paciente con inexpresividad, ¿no? Es un paciente con inexpresividad en la cara, ¿no? La falta de parpadeo, no hay supresión de la mímica, etcétera, ¿ya? Es la fase parkinsoniana. La fase es miasténica.
¿Se acuerdan de la miastenia gravis? Es una enfermedad que hace que tus músculos se cansen más rápido, o se cansen más rápido de la cuenta, ¿no? Con un pequeño esfuerzo tus músculos ya están cansados, tú no tienes ganas de hacer nada. Esta es una fase miasténica. Los párpados se caen, no puedes permanecer con la mirada así. Te dicen, a ver, mírame a los ojos, y permaneces con la mirada así abierta, y de ahí, si es miasténico, va a comenzar a caer, como entre comillas, cierra los ojos como quien dormís, ¿ya? Fasis miasténica. Fasis tetánica, ni vuelta que darle. Es una fasis depresiva y una fasis asimétrica en los pacientes de repente con parálisis facial, ¿ya? Pacientes con parálisis facial o de repente pacientes con un ACV, etc. Y por último, es un paciente de una enfermedad de Addison, ¿no? Una fasis con piel terrosa. Addison, uremia, las causas más frecuentes. ¿Y por qué el Addison? ¿Por qué los pinta el Addison así ya uno ya sabemos que es por la uremia, y el otro, ¿por qué el Addison los pinta? La melanocortopina. Melanocortopina, creo. Así es. No se olviden que la hormona estimulante de la melanina es muy similar químicamente a la ACTH, y por ahí se estimula también. Entonces estimula estos receptores y los va volviendo con una piel así terrosa, ¿ya? Esa es la enfermedad de Addison. Causas muy frecuentes, la TB. Listo, chicos. Esa es una apreciación general. No se olviden de todos los ítems que hemos mencionado, ¿ya? Conciencia, actitud, postura. Constitución no utilizamos mucho. Nutrición, hidratación y fases. Con todo eso tú puedes darte un alcance muy importante de qué es lo que tiene tu paciente. ¿Qué es lo que tiene y en qué estado está? ¿No? ¿En qué estado está? Hablar de un paciente que se encuentra sonoliento de repente, en decúbito supino o pasivo, ya hablamos de un paciente que se encuentra en un estado de enfermedad importante, ¿no? Que es muy diferente a hablar de otro tipo de pacientes, ¿ya? Entonces no se olviden, eso es lo más importante de la apreciación general de todo paciente. Y esto tienen que complementarlo con sus funciones vitales. ¿Correcto? Entonces ustedes van a escribir apreciación general del paciente y describen todo lo de ahí. Paciente despierto, somnoliento, se encuentra así, con facies tal, actitud tal, estado aparente regular, estado de nutrición, tal. Y con sonda, sin sonda, con oxígeno, sin oxígeno, lo describes todo. Y eso es un alcance que nos da a nosotros muy importante. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Vázquez Picón. Tengo Hola, 22 años. Y bueno, creo que el curso de diagnóstico por imagen es muy interesante porque es algo que vamos a ver en nuestro día a día y es algo muy cotidiano que tenemos que manejarlo muy bien para poder apoyarnos y dar un diagnóstico correcto. Dime, Dayana. Creo Hola. Creo que tiene el micrófono encendido en ambas clases. Ah, ya. Ah, no, normal. Si yo les dije, si tienen que salir, normal, salgan. Me imagino que los demás todavía ya. Bueno, continuemos. De repente se ha equivocado. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o de repente, bueno, me imagino que están libres, no tienen nada, otra clase. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o de repente, no sé, eso es lo que se engloba en lo que es apreciación general y eso es muy importante, ¿no? Lo último que les mencionaba es que aparte de la apreciación general que hemos descrito, viene lo que son las funciones vitales, ¿ya? Las funciones vitales, ustedes ya me imagino que tienen una clase concerniente a funciones vitales, ¿ya? Entonces, eso es todo en lo que concierne a apreciación general del paciente o examen físico general. Y de ahí viene la cabeza. De ahí viene la semiología de cabeza y cara. Acá vamos a avanzar rápido porque son cosas muy puntuales, que eso más que todo que en una clase les voy a dar algunos detalles, algunas cosas para que vean nomás, porque eso ya es ya van a adquirir con el pasar de
del ejercicio, a nivel de las historias clínicas o de las rotaciones, ustedes tienen que ir viendo eso y engranando más cosas, ¿ya? Entonces, la semiología de la cabeza es un octavo de la talla, ¿no? En una persona normal. Y hablamos de micro y macrocefalia, ¿no? La microcefalia adquiere importancia diagnóstica, la macrocefalia, perdón, en la hidrocefalia. Mayormente en recién nacidos. En adultos, para mí eso no me compete. En el adulto, una de las enfermedades que me produce macrocefalia es la enfermedad de Payet, ¿ya? Y en los niños, pues, niño hidrocefálico ya es otra cosa, ¿no? La enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es una enfermedad del hueso, ya es una enfermedad del hueso, en donde el hueso tiene un rápido metabolismo y comienza de repente a crecer en esas circunstancias, en grosor también. Entonces eso me puede generar una macrocefalia, pero dependiente del hueso, ¿ya? Dependiente del hueso, ¿ya? Y produce un crecimiento del cráneo. Bueno, hueso o cráneo es casi lo mismo, ¿ya? En el adulto. En el niño, en la hidrocefalia, puede ser por múltiples causas, ¿no? Obstrucción de repente del sistema ventricular, etcétera, ¿no? Y la microcefalia está en relación, la microcefalia es muy importante principalmente en los niños, chicos, en los niños. Todo niño que nace con microcefalia tiene algún tipo de retardo del crecimiento intrauterino, y eso no se olvide, ¿ya? Aunque no sea mi tema, no soy ginecólogo, no soy nada de ello, o no soy pediatra, pero por lo que menciona la literatura y por lo que recuerdo de todo esto, la microcefalia es mayormente en los niños, es muy importante. ¿Y cuáles son las enfermedades que están relacionadas con microcefalia? Y que ustedes ven pues que a toda gestante se le hace, es el TORCH. Por eso que a toda gestante se le hace su TORCH. Toxoplasmosis, citomegalovirus, ¿no? Sífilis, rubeola. Entonces, ese TORCH está relacionado con niños que nacen con microcefalia. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy importante la microcefalia. Mayormente en los niños, en los adultos no. Yo no, bueno, adultos con microcefalia como parte de su enfermedad no hay. Y conocer el índice cefálico, ¿qué es esto? Un índice cefálico mesocefálico, dolicocefálico y braquicefálico. ¿Ya? Eso solamente es parte informativa, no tiene mucha importancia, más que en la parte pediátrica. Cuero cabelludo, bueno, no hay muchas lesiones, cicatrices, lesiones, abrasiones, escaras, nódulos, no es cosa de otro mundo, ¿no? Pequeños quistes también sebáceos, ¿no? Quistes sebáceos a nivel del cuero cabelludo que se pueden originar, ¿no? Quistes sebáceos, benignos totalmente, algunas escaras, algunas alopecias, algunos hongos que también se ingresan al cuero cabelludo y te pueden generar alopecia con escaras, ¿no? También es importante reconocer. De ahí por el resto, cicatrices, pues si te habrás roto la cabeza, ¿no? Y etcétera de lesiones, ¿ya? Cabello. Bueno, cabello en los vitiligos, que vemos en los vitiligos, en los albinos, un cabello blanco, ¿no? De ahí no tiene mucha relación en lo que estamos en cabeza, no en vello en general, ¿ah? ¿Eh? No en vello en general, ¿ya? Acá no le veo importancia mucho. Acá en semiología de cara, importancia, la frente, chicos. En la semiología de cara, la imposibilidad para arrugar la frente en parálisis del séptimo par, ¿no? Del nervio facial, ¿no? Ahí hablamos de parálisis facial central y parálisis facial periférica. Entonces, si yo veo un paciente con estas características, ¿no? Con estas características, con desviación o con desviación de los labios hacia un lado, de repente, y que le digo, señora, cierre los ojos y no los cierran, ¿no? A nivel, o haga el gesto de enojada y no lo hace, entonces enfrente yo tengo que pensar en una parálisis del séptimo par. Ese es en cara observar esto, ¿no? Las asimetrías mayormente, porque es muy frecuente las parálisis faciales. Y me imagino que de repente cualquiera de ustedes se habrá topado en el camino con algunas parálisis facial. Lo único que tienen que distinguir es si es central o periférica. ¿Por qué? Porque si es la parálisis facial central, el problema está arriba, chicos. ¿Dónde nace el nervio facial? ¿En qué parte del sistema nervioso central? ¿Dónde nace? A ver. ¿Encéfalo? No.
¿Puede repetir la pregunta, doctor? Disculpe. ¿Dónde nace el séptimo par? ¿En qué parte del sistema nervioso central? Ustedes han llevado en fisiopato ACVs, de repente, un poquito de neuroanatomía. No se olviden que los pares craneales, ¿no se acuerdan de los síndromes cruzados de ACV? ¿En el tronco encefálico? En el tronco, chicos, en el tronco, no se La olviden. sustancia gris. No, sustancia gris, Oh, en el tronco estamos encefálico. en el tronco encefálico. Los pares craneales nacen en el tronco encefálico, ¿ya? Protuberante. Nacen de... Dime. Una pregunta, ¿y el signo de Bell's? Sí, ahorita, a eso vamos a ya. llegar. Por eso, no se olviden que los pares craneales nacen en el tronco, chicos, y nacen de 4 en 4. 4 en mesencéfalo, del 1 al 4, del 5 al 5, 6, 7, 8, del 5 al 8 en protuberancia, y del 9, el 10, el 11 y el 12 en bulbo, ¿ya? Por eso, cuando ustedes tienen ACVs de tronco, muchas veces tienen que pensar en un síndrome cruzado. ¿Qué significa un síndrome cruzado? Que tengo la plejía de mi cuerpo de un lado y la parálisis del nervio craneal es ipsilateral, donde está la lesión. Ojalá que lo hayan recordado. Entonces no se olviden, ¿ya? Los pares craneales nacen del tronco. Y tenemos que distinguir dos tipos de parálisis facial, la central y la periférica. La periférica es toda la hemicara, está alterada. Es decir, es el paciente que no puede cerrar sus ojos, que no puede arrugar la frente y que tiene desviación del labio hacia el lado sano. Y la parálisis facial central, chicos, la frente y los ojos se respetan. ¿Ya? Esa es la diferencia, puntual y clara. Si yo le pido a mi paciente, cierre los ojos y los cierra, pero tiene el labio desviado, tiene parálisis central, parálisis facial central. Si mi paciente le digo, cierre los ojos, enójese, y no cierra el ojo, y tiene la desviación así, la parálisis facial es periférica, es total, toda la hemicara, ¿ya? Doctor, en todo caso, o sea, en la imagen de abajo, en la parálisis facial periférica y periférica, por ejemplo, si le dicen a la paciente que cierre los ojos, aparte de que está con la hemicara en parálisis, solamente se va a quedar el otro ojo abierto y el otro cerrado, ¿así? Sí, así es. A ver, les explico detenidamente esta imagen. Esta imagen, el paciente tiene parálisis facial, ¿no? ¿Cómo lo observo? Porque hay asimetría, ¿no? La desviación de los labios es hacia el lado sano, chicos, no se olviden. ¿Por qué? Porque todos estos músculos de la izquierda están paralizados y estos están activos. Entonces, al estar paralizados, el de acá ya no hace contrafuerza del otro lado. Es decir, todo esto está paralizado. Ya, vamos a hacer acá mi cara. Todo esto está paralizado. Todo mi lado derecho está paralizado. Entonces, estos músculos están paralizados y los de acá están todavía activos. Entonces, lo jala. Lo jala. Porque lo de acá ya no le hace contrafuerza. Pues para que yo esté así, es una contrafuerza entre los dos lados de los músculos. Izquierdo o derecho. Si todo este lado está paralizado en la parálisis facial, eso está muerto. Este lo jala. Y la desviación cubital se va por acá. Entonces, cuando ustedes vean en un paciente con parálisis facial la desviación cubital, ¿qué tiene? ¿Parálisis facial izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, correcto. Izquierda. Si a este paciente yo le digo, cierra los ojos, y el paciente significa que el lado derecho está sano, solamente cierra el lado derecho y el lado izquierdo se queda abierto, parálisis facial periférica izquierda. Facilito el diagnóstico, chicos. ¿Correcto? Y si a este paciente le digo, cierra los ojos, y cierra los dos ojos, y te gruñe la frente, y tiene esto solamente, parálisis facial central. Central. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor.
Correcto, chicos. Listo. Entonces, es sencillo, no es cosa de otro mundo. Entonces, tengo ya mi parálisis facial central y mi parálisis central y facial periférica. La parálisis facial periférica se llama síndrome de Bell. Síndrome de Bell, ¿ya? Y se le coloca síndrome de Bell porque tiene una etiología idiopática. Idiopática. Es de etiología idiopática. Idiopática, puede ser viral, algún trastorno, etc. Entonces, por eso se le llama síndrome de Bell, parálisis parcial periférico, síndrome de Bell. ¿Y por Doctor, qué es importante? Sí, cuando es idiopático es porque no se sabe su causa o qué. así es, porque nadie sabe su causa. Es como muchas veces el lupus, es idiopático, nadie sabe la causa. Entonces, el síndrome de Bell o parálisis facial periférica, sí, es su sinónimo, ¿no? Entonces, causa de parálisis facial periférica, idiopática. No sabemos. Puede haber sido un virus, puede ser de repente cualquier virus que se haya y le produjo su parálisis facial, puede haber sido algún grado, no sé, de estrés, etcétera, emocional, etcétera, y nadie sabe la causa. Lo más frecuente es que sean los virus, ¿no? Entonces, eso se llama síndrome de Bell o parálisis facial periférica. ¿Y por qué es Doctor, y importante? Sí. en el caso de ese tipo de parálisis, o sea, la recuperación es gradual, sin ningún Así es. medicamento, porque si es que es idiopático. Así es. La recuperación de la parálisis facial periférica es en muchas de las veces total, con terapia física. Con terapia física, ¿correcto? En cambio, chicos, por eso me iba la diferencia. Si yo tengo una parálisis facial central, eso no se cura. Más bien tengo que buscar la causa de que me está originando esta parálisis facial central. Tengo que irme al tronco, de repente pedir una resonancia para ver ese tronco. De repente hay un tumor, ha tenido un ACV, una hemorragia, en un pequeño trayecto donde está el nacimiento del nervio facial y ha originado una parálisis facial central. ¿Correcto? Entonces, acá tengo que indagar, buscar, porque acá sí sé que mi problema está en el tronco, porque es central, pues, donde nace el problema. En cambio, acá es periférico, puede haber sido en su trayecto, puede haber sido en su trayecto, ¿no? Y como les digo, acá la causa es idiopática y se recupera con terapia física, ¿ya? Y esto es lo más frecuente que ven ustedes, la parálisis facial periférica. No se olviden que gruña y cierre los ojos. Si no gruñe ni cierra los ojos, parálisis facial periférica, ¿ya? Y si gruñe y cierra los ojos, parálisis facial central, ¿ya? La desviación es hacia el lado sano, no se olviden. Sigamos. ¿Alguna cosa muy importante? Ninguna pregunta más, ¿no, chicos? Ahí. ¿Sí? ¿Claro? Ya. Sigamos. En los párpados, lo más importante y que vemos frecuentemente son bueno, por ejemplo, el edema palpebral asimétrico, es decir, de un párpado, puede ser por picadura de insectos, de repente un traumatismo o infecciones intraorbitarias que están adentro de la órbita, ¿no? De repente puede ser una celulitis, de repente, ¿no? De la órbita y te origina un edema palpebral asimétrico, ¿ya? Esto es lo más frecuente. Y los edemas y los hematomas de los párpados con edema o sin él se deben a traumatismos locales, ¿ya? Los hematomas. Y diferenciar estos hematomas de los párpados de este signo característico. Y ustedes ya lo saben, me imagino, que es el signo de mapache, ¿no? El signo de mapache. Y acá se respeta el límite de la órbita, el color violáceo de los dos párpados, respetando el límite de la órbita. Y eso es por una fractura de base de cráneo anterior, ¿ya? Esto es lo más llamativo, ¿ya? Si tienen un edema de un solo párpado, ¿no? De repente está rojo, tiene calor y está hinchado, con edema o sin edema, deben pensar en un traumatismo o en una infección intraorbitaria o extraorbitaria o periorbitaria. ¿Ya, chicos? Si es de los dos lados, si ven esto y que lo van a ver, eso es fractura de... Doctor, ¿y tiene buen pronóstico o malo? No, eso es mal pronóstico. Mal pronóstico. Fractura de base de cráneo es mal pronóstico. Es mal pronóstico, chicos. Acá algunos ejemplos de edema unilateral palpebral. Ya de ahí vamos a
Vamos a hablar de esto, ¿ya? Pero para que sepan algunos, ¿no? Acceso, orzuelo, chalazion, ¿no? Conjuntivitis a veces también. Edema bilateral, aumento de la presión hidrostática, la HTA maligna, lo que dijimos, ¿no? Pacientes renales, ¿no? Hipoproteinemia. Pacientes renales, de repente algún edema caquéctico, ¿no? Producen edema periorbitario, ¿no? En pacientes renales, en pacientes también hipotiroideos por retención de carotenos, ¿no? También pacientes con síndrome de Cushing te pueden hacer edema bilateral, ¿no? Principalmente, edema bilateral, nefrosis, Cushing, hipotiroidismo, dentro de los más conocidos, ¿ya? Edema, solo edema. En los párpados, no se olviden, hay algunos términos solamente para familiarizarse, ¿ya? Esto es lo normal, ¿no? Esto es lo normal. El ectropion es el párpado salido hacia afuera. Este párpado es como si te lo agarraras, te lo doblaras y lo sacaras para afuera, ¿ya? Ectropion. Eso es ectropion. Y entropion es este parpadito, es decir, de acá donde están las pestañas, ¿no? Te lo agarras, te lo doblas para afuera, es ectropion. Y si te lo doblas y te lo metes para adentro, eso es entropion. Y ese es el entropion. Y las pestañas comienzan a irritar a la conjuntiva y al ojo. Y es muy molestoso, eso tiene que corregirse, ¿ya? Entropion, ectropion, ¿ya? De ahí tenemos algunas alteraciones, ¿ya? Que están mencionadas acá, como por ejemplo, la tosis y el agoftalmos. Vamos a diferenciarlas acá en la figura. Tosis. Tosis, como ustedes ya de repente conocerán, es la caída del párpado. Es decir, yo estoy así con los ojos abiertos y mi párpado, plum, se cae. Y se cierra ahí. Eso es tosis. ¿Cuál de estas 4 figuras es tosis? La de acá, ¿no? Estoy abierto con mis ojitos y este párpado se cierra, tosis. La tosis a veces relacionada con cánceres, con tumores del vértice de los pulmones, ¿ya? Ahí podemos encontrar tosis o alteraciones propias o intrínsecas del párpado, ¿ya? El agoftalmos. El agoftalmos es que yo cierro, es al revés que la tosis, ¿se dan cuenta? Yo cierro acá, pero es un ojito, no se cierra y se queda así medio abierto. Eso es el agoftalmos. ¿Ya? El agoftalmos. Entonces, le digo, cierra los ojos y se queda entreabierto, el agoftalmos. Acá al revés, yo estoy con los ojos abiertos y se cierra solito. Eso es tosis palpebral. Los demás acá estamos. Esto de acá es la dacriocistitis, que es la inflamación, infección de la glándula lacrimal. Dacriocistitis. La glándula lacrimal está en el ángulo interno del ojo. Se inflama, se obstruye de repente, al rascarse muchas veces los niñitos con tierra, entra por ahí un germen, corre y inflama la glándula lacrimal. Esto es, quirúrgicamente tienen que corregirlo. Esto es dacriocistitis. Y lo que ven en los niños bastante frecuente, el chalazion y el orzuelo. ¿Qué es el chalazion y qué es el orzuelo? Y bueno, cuando éramos niños, varias veces nos ha dado orzuelo, me imagino. ¿Qué habrá sido? Ni sé, ya no recuerdo. Chalazion y orzuelo. El chalazion es la obstrucción de las glándulas de Seyss, ¿ya? Pero es inflamatorio, ¿ya? Es inflamatorio, ¿ya? El chalazion es inflamatorio. Se inflama todo. Es infeccioso, es decir, es por una infección que de repente se metió, como te digo, los niños muchas veces se rascan, se agarran, te juegan en la tierra y se rascan y entra por acá el germen y obstruye una glándula de Seyss. Entonces, ese es el chalazion. Ya, es inflamatorio, infeccioso. Acá tienes que dar antibióticos, compresitas de agua tibia y de repente si hay un poquito de dolor, algún analgésico antiinflamatorio. Y el orzuelo es esto está al revés, perdón. El orzuelo es acá arriba, es la inflamación
y es la obstrucción de las glándulas de 6, y el chalazion es la inflamación de las glándulas de Meibonio. Y eso solamente es un nódulo, esto es un nódulo, ¿ya? Esto es un nódulo, ¿ya? Esto es un nódulo, ¿ya? Eso es un nódulo. Es decir, esto es inflamatorio infeccioso y el orzuelo es un nódulo, un nódulo. Es un nódulo, es obstrucción, obstruye, pero no es de aspecto inflamatorio. De repente por la mucosidad, etcétera, se inflamó y se hace un nodulito, un nodulito. Muchas veces eso sí tienen que hacerles un pinchacito para reconstruir nuevamente. En los ojos, los importantes son las pupilas. Eso es lo más importante siempre, ¿no? Y que siempre nosotros evaluamos en pacientes neurológicos. La midriasis, miosis, anisocoria, isocoria. Isocóricas, anisocoria, pupilas de diferente diámetro, ¿no? Una de diferente diámetro una de la otra. La miosis, pupilas pequeñitas, ¿no? Menos de 2 milímetros. Y la midriasis, pupilas más de 4 o 5 milímetros, ¿no? Grandecitas. ¿Ya? Entonces, esto es la alteración de las pupilas, ¿no? Esto es discoria. Discoria significa que el ojo adquiere una forma irregular. ¿Qué digo? La pupila adquiere una forma irregular. La pupila adquiere una forma irregular, ¿no? Irregular, no es la redondita típica. Y esto es el coloboma. El coloboma. Esto es el coloboma. Es como una fístula que hace el iris hacia el dentro del ojo. Y el ojo se observa así. Es el coloboma. Entonces, discoria, coloboma, y acá encontramos anisocoria, midriasis, miosis, etc. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante en la evaluación de alteraciones de pacientes neurológicos. A nosotros siempre nos indica dónde está el daño neurológico, cuando encuentro miosis bilateral o midriasis bilateral. ¿Ya? Eso es ya cuando algún día llevemos neuro. La córnea, lo más frecuente de la córnea, ¿no? No se olviden, la córnea es transparente, su opacificación es en la catarata. Esto es en la catarata, que si tú ves tu abuelito, de repente un ancianito lo ves, a ver, te miro, y lo encuentras celeste, esa es la opacificación del cristalino, y eso se llama catarata, ¿no? Tienen que operarse, ya no ven los ancianitos. Y hay otras cosas, ¿no? Como de repente tenemos acá el ojo rojo en general, ¿no? El ojo rojo y la hemorragia subconjuntival. Muchas veces ustedes de repente han visto en familiares, personas que les han dicho, mira, mi ojo cómo amaneció rojo, un ladito. Son hemorragias subconjuntivales. Y son así, pequeñitas por un lado del ojo, hemorragias subconjuntivales. Y esas son porque se han roto vasitos pequeñitos, de repente por una hipertensión, de repente hacer algún esfuerzo, toser, pujar, etcétera, ¿no? En personas susceptibles, ¿no? Entonces, es una hemorragia subconjuntival. Te va a decir, ¿y ahora qué hago? Nada. Déjalo que se reabsorba. Nada, no se hace nada. Y otra cosa es hablar de ojo rojo, ¿no? El ojo rojo es todo. Y el ojo rojo es un problema de salud, chicos, no se olviden. Ojo rojo es un problema de salud. ¿Por qué es problema de salud? Porque tiene varios diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que buscar. Puede ser una uveitis, puede ser una conjuntivitis, que es lo más frecuente. Lo más frecuente de un ojo rojo, ¿quiénes son? Las conjuntivitis, pues. Estacionales o alérgicas o infecciosas, ¿no? Lo más frecuente son las conjuntivitis de un ojo rojo, pero pueden ser otras causas, ¿ya? Pueden ser otras causas. Es lo más frecuente que vemos nosotros. La quemosis que dice acá, ya lo vimos en pacientes con sobrehidratación, no se olviden el término, quemosis conjuntival, pacientes con sobrehidratación. ¿Ya, chicos? Eso es lo más frecuente que vemos en ojitos. Ojo rojo, no se olviden. La causa más frecuente, conjuntivitis. Pregunten siempre, ¿no? Niñitos, conjuntivitis. Entonces, un poquito de amanecen con lagaña, que les pica, todo eso, conjuntivitis, no se olviden, ¿ya? Bueno, en la nariz no hay mucha cosa. Acá lo continuamos. La rosácea es una de las enfermedades que deforma la nariz, ¿ya? No se olviden, cuando a veces ves este tipo de nariz así con gránulos, con lesiones pustulosas, vesiculosas y agrandado, deformada, rosácea. Acá, mírenme, todas estas lesiones de acá. Con la nariz es rosácea, ¿ya? Y la nariz puedes evaluar siempre las diátesis hemorrágicas, ¿no? La epistaxis, todo ello. ¿Ya, chicos?
Alteraciones de la forma, aunque ahora ya se operan todo. Alteraciones de la piel, rosácea, hiperplasia capilar, equimosis, procesos inflamatorios, bueno, eso ya es más de lo mismo. En orejas no hay mayor cosa tan importante. No voy a hablar de hiperacusia y de hipoacusia porque eso no tiene nada que ver con orejas. Estamos hablando de orejas, es decir, pabellón, todo lo que es externo, orejas, ¿no? No estamos hablando de oído, ni interno, ni medio, ni externo, ¿ya? Entonces esto no tiene nada que ver acá. Las lesiones que encuentras, quistes, tofos, hemorroides, esas son deformaciones, estas son deformaciones. Doctor, Sí. en los luchadores, tienen una oreja peculiar como forma de trébol. Ya. Lo digo porque mi amigo practica lucha y todos sus compañeros tienen así como lesiones ahí, dicen que es propio Sí. del deporte. Propio, de repente se muerden las orejas, como Tyson. Bueno, no sabría decirte decir, muchas veces nosotros tenemos malformaciones en las orejas, es decir, pero no les conciernen mucho interés semiológico, ¿ya? Oreja de coliflor, googleado ahorita y sale así. La oreja de coliflor, claro, esa es otra cosa, también se puede estar asociado a otro tipo de lesiones, incluso lesiones cancerígenas. Pero, como les digo, ahí no hay mucha cosa, que mencionar, ¿no? El resto son que uno nace con sus lesiones o con rasgos característicos de las orejas, ¿ya? De repente alguna que otra enfermedad genética rara podrás tener una oreja de tal característica, pero no les veo importancia dentro del contexto semiológico en forma general. La boca es importante, ¿no? La boca siempre es importante ver las fisuras, ¿no? Ver las fisuras, ver el herpes. Bueno, estos son los labios. Los labios, fisura labial, ¿no? La fisura labial en los niñitos principalmente. Esto es el herpes labial y no confundamos con, acá dice el término queilosis o estomatitis angular. La queilosis o estomatitis angular es esto. Y lo que comúnmente conocían de chiquitos son las boqueras. Son angulares, por eso se llama queilosis o estomatitis angular. Eso no tiene nada que ver, son boqueras que aparecen principalmente en los ángulos de los labios. Y el herpes labial aparece en el labio, ¿no? Con lesiones vesículo-pustulosas a nivel de labios. Acá hay una lesión vesicular, acá hay una lesión vesículo-pustulosa, ¿ya? Vesiculosa. El chancro labial también no es frecuente, ¿ya? No es frecuente. Lo más frecuente son las boqueras en los niños, el herpes labial. Ya hay lesiones, como el epitelioma del labio, como es el acá en este señor, que lo carcome hacia adentro, ¿no? Lo carcome hacia adentro. Ese es un cáncer de labio, ¿ya? Entonces, y lo otro de la mucosa, tres cositas. Serostomía, que es muy importante, lo ves la mucosa, la cavidad oral seca, la mucosa oral seca y la lengua seca. ¿Y dónde vemos serostomía? En una enfermedad principalmente muy rara, que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren. ¿Ya? El síndrome de Sjögren. Serostomía. Cuando lleven reumato van a ver eso. Candidiasis bucal o muget, siempre buscar, bajar con bajalenguas, ¿no? Este es el muget, placas blanquecinas pegadas, ¿no? Pegadas ahí, ¿no? Eso es placas blanquecinas pegadas, ¿no? Esto es resequedad de la lengua, mucosa oral seca, serostomía. Y estas son las candidiasis oral. Siempre busquen candidiasis bucal. Y si veo yo candidiasis bucal, ese paciente tiene algún grado de inmunosupresión, ¿ya? Algún grado de inmunosupresión. Doctor, Sí. doctor, ¿la lengua geográfica tiene alguna implicancia semiológica? La lengua geográfica es más, es como una lengua hiperplásica. La lengua geográfica es como una lengua hiperplásica. Implicancia semiológica, de repente las cuestiones de las papilas crecen en alguna situación, pero implicancia semiológica no le conozco yo. Son más que todo, es una malformación, como quien decir, es una malformación como una forma de la oreja, sí. Hablamos de repente como la lengua geográfica. No le conozco yo
algún valor semiológico en ese contexto. ¿Ya? Listo, Doc, gracias. En la lengua, ¿qué más? Y bueno, en la lengua lo más importante, la macroglosia, que ya lo hemos visto relacionada a muchas enfermedades, y la leucoplasia, ¿no? La leucoplasia que es una lesión precancerígena, ¿no? Que es, acá lo encontramos debajo de la lengua por las encías metiéndose, la leucoplasia, ¿ya? Y en las fauces, pues, algunas faringitis, el enrojecimiento de la mucosa faringe, las fauces también tienen relación a este nivel, ¿ya? Listo, chicos. Casi 2 horas nos hemos demorado. Bueno, felizmente no hemos sido los últimos.